y todas, queremos agradecer en nombre de las instituciones que estamos organizando estos eventos, estos diálogos, la participación y el encuentro en estos espacios. La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, la Unidad de Estudios Epidemiológicos en Salud Mental, la Cátedra de Psicología Sanitaria, el Colegio de Psicólogos de la ciudad de San Luis y además la Red Solidaria de Acompañamiento Psicosocial reiteran el agradecimiento por esta participación. Estos encuentros que hemos denominado como diálogos en salud mental en el contexto de la pandemia. Cuando empezamos a formular este proyecto, estaban centrados en generar un espacio donde se pudiera reflexionar desde una manera crítica la realidad por la cual estamos atravesados, desde una perspectiva o de una mirada de la salud mental en general y en particular desde la salud mental comunitaria. Estos diálogos se llevarán a cabo todos los jueves a partir de hoy, todos los jueves durante casi 2 meses a las 19 horas por este canal de YouTube que tiene la Facultad de Psicología. Tendremos en estos diálogos la participación de diferentes referentes nacionales e internacionales que van a hacer un aporte no solo a algunos aspectos o sentidos teóricos, sino también la experiencia que llevan en su trabajo sobre esta problemática. Vamos a nombrar a Alicia Stolkiner, a Emiliano Galende, también vamos a tener la participación de Brasil con Marcio Veloc y con Paulo Amarante. También vamos a tener la participación por parte de Perú. María Edith Vaca nos va a acompañar. También vamos a tener la participación de Chile con la doctora Toro, Colombia con Marta Dalos y de Uruguay con Gabriel Eira. Este conjunto de profesionales de este campo de la salud mental, como broche final de estos diálogos, haremos un encuentro más que tendrá que ver con tratar de sintetizar e ir encontrando los aspectos más fundamentales que se hayan desarrollado y sistematizar de alguna manera a modo de cierre esta experiencia. Los esperamos en todos los diálogos que van a venir ahora en más. Hoy daremos comienzo a estos diálogos que hemos ya comentado y tenemos el placer que nos está acompañando la señora decana de la Facultad de Psicología, que además de ser la decana de la facultad, por supuesto es licenciada en Psicología, es profesora titular de la Cátedra de Escuelas, Corrientes y Sistemas Contemporáneas de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. A su vez es coordinadora del Museo de la Facultad de Psicología y también es profesora del Seminario de Subjetividad y Genocidio. Bueno, estimada señora decana, muchas gracias por compartir y estar con nosotros en este momento, para nosotros importante porque vamos a inaugurar este ciclo de diálogos y encuentros con otros profesionales del campo de la salud que debatirán sobre esta problemática. Para dar comienzo le queríamos preguntar por qué la facultad se suma a este proyecto. Bueno, en la facultad, desde que estamos metidos en este suceso biológico de la década, que se ha transformado en un acontecimiento social de gran envergadura y con impactos en la salud de la población que todavía no podemos ni siquiera prever, ha hecho una serie de acciones para poder llevar algún tipo de reflexión, pero también soluciones concretas a
al interior de la universidad, pero también hacia la afuera. En este sentido, estos diálogos, esta propuesta que nace de un equipo de trabajo muy importante, el cual el profesor Escalante es un nodo central, significa que tiene un trabajo atrás muy importante que hay que respetar y sobre todo poner en valor. Tiene como objetivo central, generar un espacio de reflexión donde la problemática biopolítica, el desasosiego terrible que sufren las relaciones, los vínculos, que conmocionan muy fuertemente a instituciones y a colectivos como individuos, tengan un espacio que, tal como dice el nombre, sea de diálogo. Sin duda la pandemia es una experiencia inaugural. Verifica sin duda que no hay el fin de la historia, que lo que se decía era el fin de la historia no parece ser algo tan consustancial. Refleja una nueva época con una situación que por ahora es enigmática, que no tiene ningún precedente. Por eso establecer un espacio, un territorio de diálogo, un territorio virtual, porque así va a ser, nos va a permitir poner en agenda temas, nos va a permitir identificar, interpretar y clarificar en este momento tan extraño un montón de formas de ver el fenómeno que está ocurriendo, que en vez de aparecer tan opaco como es ahora, eche luz en pequeños espacios que nos van a traer una reflexión consciente y a posteriori el desarrollo de políticas, intervenir directamente en políticas públicas para que desde la salud mental se puedan hacer propuestas concretas. Vamos a aprovechar que está la decana con nosotros y vamos a hacerle otra pregunta que nos parece sumamente interesante porque tiene que ver con uno de los desarrollos o puntos de trabajo de estos diálogos. Está vinculado directamente al rol de las universidades, las facultades, por un lado en el contexto no solamente de la pandemia, sino posiblemente en estos nuevos escenarios al cual usted menciona, seguramente habrá que repensar algunas cuestiones, ¿no? Las universidades están en un proceso de transformación y esta pandemia nos ha puesto a repensar, nos ha puesto a todos en una situación que era impensable. Y aparte somos terriblemente demandados por los distintos niveles estatales para resolver cuestiones que posiblemente nosotros podamos hacer aporte, obviamente que en alianzas con otros sectores. De manera tal que la universidad que conocemos hoy ha sufrido una importante transformación, se está transformando ya y tiene un desafío inmenso. Desafío en principio de las formas del aprender. Las formas del aprender ya no son las mismas. Estamos haciendo un esfuerzo grande por vivir esta virtualidad en comunidad, pero eso no resulta sencillo, sino que tiene un montón de crisis que no empiezan solamente porque nos contactamos por esta vía, que empiezan porque nos ponemos a preguntar si la cantidad de contenidos que estamos dando son los adecuados, si el tipo de evaluación que hacemos es la que tenemos que sostener, si las estrategias que tenemos para enfrentar la masividad son las estrategias que nos vinculan a una calidad académica que les va a enseñar a los pibes y a las pibas a resolver problemas de la realidad. Problemas que, como ya sabemos, a veces enseñamos con un texto que es antiguo, en el sentido que tiene 3-4 años, para el problema que es hoy el coronavirus. Entonces, el resolver problemas y el enseñar a pensar psicológicamente quizás requiere de que las personas que aprendemos y enseñamos le demos una vuelta de tuerca a lo que hemos estado haciendo todo este tiempo. Ese es el desafío, aprender todos juntos la universidad que se viene, que es una universidad transformadora, es una universidad innovadora, es una universidad que tiene que tener el eje en aprender a resolver problemas pensando psicológicamente, en nuestro caso obviamente, problemas que ni siquiera podemos saber cuáles van a ser. Entonces, creo que una de las instituciones, la universidad, donde va a haber mayor demanda, pero a su vez que vamos a estar a la altura de las circunstancias, no solamente ofreciéndole a la comunidad
en conjunto, ideológicamente, políticas que permitan resolver los problemas gravísimos que se van a venir en tema de salud mental, sino que también vamos a poder reflexionar al interno y cambiar planes de estudio, reflexionar sobre las formas que hemos aprendido, pensar más allá de lo que hasta ahora hemos hecho, innovando de manera más fuerte en las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Me voy a atrever a sacarla del plano institucional y vamos a aprovechar, como decíamos recién, su presencia y llevarla al plano un poco más de la salud mental. Preguntarle a partir de toda esta experiencia que seguramente usted está muy atareada, ¿qué le parece a usted que está sucediendo a nivel de impacto esta pandemia en los procesos estos que nosotros llamamos de subjetivización, es decir, estos procesos que hoy estamos viviendo en relación a distintas manifestaciones que con nosotros denominamos también un poco lo que es el sufrimiento psíquico? ¿Qué opinión le merece usted o qué análisis podría hacer al respecto? La pregunta del millón, todavía lo que hacemos es hipotetizar. Hay posiblemente una importante cantidad de investigadores buscando datos que seguramente van a ser muy importantes, pero ya bien dicen algunos, el pensamiento no se hace solamente de datos, también se hace tratando de reflexionar en la mejor manera de abordar la problemática de salud mental. Que la problemática va a ser muy difícil de enfrentar, yo no tengo ninguna duda, porque esta situación de confinamiento es mundial, nadie ha quedado afuera. Todos de alguna forma estamos sufriendo desde nuestras propias subjetividades y con el vínculo que la subjetividad tiene con el colectivo de maneras distintas y en los contextos en que estamos, pero sin duda todos vamos a sufrir, vamos a pasar por procesos de sufrimiento, estamos pasando por procesos de sufrimiento muy grandes. Así que me parece que todavía es muy temprano para hipotetizar. Eso es lo que yo realmente le podría decir, Miguel. Bueno, hay que ordenarse, hay que tratar de mantener la calma, hay que estar en la casa, hay que contactarse con sus vínculos. Bueno, toda esa serie de tips que uno escucha, que uno mismo dice, no es que yo esté en desacuerdo con eso, pero honestamente yo creo que no sabemos. Creo que no sabemos y que aparte muchos pensadores de mucha fuste a la semana de la pandemia ya salieron a decir el futuro va a ser distópico, el futuro va a ser así, yo la verdad que diría, quizás un poco más humildemente, no sabemos. Y es por eso que hay que hacer estos diálogos, porque no sabemos. E inclusive yo diría, no nos preocupemos, digamos cosas, hablemos, pensemos cómo va a poder ser, cómo vamos a salir, cómo va a ser la mejor manera, sin que nos preocupe que dentro de un mes cambie el contexto y tengamos que decir todo lo que dijimos. Eso está bueno. Es un momento que es muy doloroso, pero a su vez terriblemente creativo. Creo que ha resumido muy bien el pensamiento, las ideas que nos reúne a todo este grupo de gente e instituciones que estamos pensando estos dispositivos de diálogo. Así que nuevamente muchísimas gracias y esperemos que en otro momento pueda participar también de estos diálogos. Está muy bueno, vamos a seguir en los diálogos muy de cerca, así que fuerza en la tarea que les queda. Para acompañar de estos diálogos, Cecilia Casella, que va a ser la entrevistadora, y tenemos el honor y el orgullo y la satisfacción de que nos acompañe Alicia Stolkiner. Ya Cecilia hará la presentación formal de su... yo de todas maneras quiero aprovechar para saludarla y agradecerle especialmente siempre su colaboración y solidaridad con todo este tipo de eventos y su compromiso social que siempre ha llevado adelante. Y bueno, muchas gracias a Alicia por estar con nosotros
Hoy voy a presentar a Cecilia Casell. Cecilia es licenciada en Psicología de la UNC. Además de eso es magíster en salud mental. Se ha desempeñado como ayudante alumna y adscripta de la Facultad de Psicología en la Cátedra de Psicología Sanitaria. Es miembro de la Unidad de Estudios Epidemiológicos en Salud Mental y actualmente se dedica especialmente a la práctica de la clínica, digamos. Bueno, Cecilia, también agradecerte a vos en este momento por participar en esta instancia y bueno, te doy lugar nomás para que inicies el diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, gracias por convocarme siempre para este tipo de eventos que son tan importantes, sobre todo en un contexto como este tan particular. Y bueno, como vos bien dijiste, tenemos el honor de contar en esta tarde con Alice Stolkiner para charlar sobre el contexto de la salud mental en la pandemia. Y bueno, para presentarla, contar un poco de ella. Alicia es licenciada en Psicología, diplomada en Salud Pública, doctora honoris causa de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, profesora titular regular de Salud Pública y Salud Mental de la Facultad de Psicología de la UBA, profesora del doctorado internacional y de la maestría en Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús y de otros posgrados. Además, es investigadora categorizada 1. Bueno, Alicia, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. La verdad que es un placer para mí poder tener esta charla con vos. Soy de tus grandes admiradoras, así que para mí es un gran placer. Agregaría el currículum. Yo soy egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, así que estoy en este momento en contacto con mi universidad. Ay, qué bueno. Bueno, mira, ese dato tuyo no lo tenía y acá solamente tenía licenciada en Psicología, así que, bueno, mejor todavía. Muchísimas gracias por estar. Bueno, más o menos la idea de estos diálogos es poder conversar con varias personas que sean representativas de la salud mental sobre cómo están percibiendo en este momento la salud mental en este contexto de la pandemia y también de la cuarentena o del aislamiento social, ¿no es cierto? Y bueno, en base a eso queríamos saber cómo vos estás percibiendo, cómo vos estás viendo que esta pandemia y esta cuarentena está afectando la salud mental de las personas. Bueno, vamos a hacer primero un marco general diferenciando, porque últimamente se hizo como un centramiento específico sobre lo que serían las problemáticas de la salud mental respecto de la situación de aislamiento, que además es distinta según las distintas provincias y sucede de manera distinta. Hoy estaba hablando con alumnos del doctorado en salud mental comunitaria y me comentaban cada uno de ellos en su lugar qué distintas normativas había con respecto al aislamiento. Pero vos hiciste una introducción que me pareció muy interesante en la pregunta. Vos dijiste con respecto a la pandemia y con respecto al aislamiento. Y creo que lo primero que hay que pensar como efecto en la subjetividad, como efecto en la perspectiva de vida de las personas, es el efecto de la pandemia, porque se trata de un fenómeno a nivel mundial que todos de alguna manera u otra sabemos va a modificar radicalmente muchas de las formas en que nosotros vivíamos, muchas están en juego. Ayer dije en una intervención internacional, dije, en realidad se trata de dos pandemias. Una es la del virus y la otra es la crisis digamos, es como se precipita la crisis del fenómeno de financiarización de la economía, esta crisis que se inició en el 2008 y que ahora está haciendo eclosión de distintas maneras en la economía mundial. Vienen y confluyen las dos. Entonces todos sabemos de una manera o de otra, intuimos o tratamos de no reconocer que buena parte de cómo eran los planes y nuestros proyectos de vida están alterados. Entonces esto genéricamente e independientemente de cuán o no aislado, porque no todo el mundo está en situación de aislamiento y cuarentena. Hay, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, una gran cantidad de gente que cumple funciones esenciales. Está el personal de salud, está el personal de distribución, están los comercios que sí funcionan, los comercios barriales. Cuando uno ve la circulación de gente, no puede decir, está todo el mundo en su casa. Los que están en su casa definitivamente, salvo en Ciudad de Buenos Aires, que están habilitados para salir los fines de semana, son los niños, y lo que están suspendidas definitivamente son las actividades escolares presenciales y las actividades de las universidades presenciales con funcionamientos diversos de acuerdo a las características de cada institución.
pero lo que definitivamente tenemos es un proceso de reconocimiento de una alteración radical de nuestras vidas. Después de esto hay que reconocer grupos afectados de muy distinta manera, ¿no? O sea, la consigna quédate en casa no es lo mismo para personas que tienen buena condición de vivienda, que no están solas, que tienen buen manejo, por ejemplo, ha marcado una línea divisoria entre generaciones y entre grupos económicos, etcétera, el manejar o no estos recursos de comunicación. Para personas que están en la casa sí, pero por ejemplo siguen trabajando, porque ahora están haciendo esto que se llama home office, pero que lo voy a traducir al español, significa que la oficina la tenés en la casa, y que haces el mismo trabajo de siempre, pero además se combina con el trabajo doméstico y se combina con el cuidado de los niños, lo cual afecta particularmente, podría decir, hace una afectación de género diferencial a las mujeres. Después tenemos la situación de las personas que en donde el quedarse en la casa es vivir con el enemigo, donde hay violencia de género, donde hay abusos con respecto a los niños, etcétera. Después tenemos el problema, hay un problema dentro del campo de la salud mental, que son las personas que tienen consumos problemáticos, ya de por sí, digamos, y cómo aparece eso en la situación de pandemia, de quedarse en el hogar, de tener o no tener acceso a las sustancias, cómo se juega en la convivencia del hogar. Y después tenemos lo que está apareciendo en este momento en la ciudad de Buenos Aires, que es esos importantes sector de la población afectado previamente por derechos no resueltos, como puede ser viviendas hacinadas, construcciones precarias, falta de acceso a servicios básicos, etcétera, que si bien la pandemia, la epidemia entró por los sectores medios y altos, ahora atacó directamente o está empezando a atacar básicamente este tipo de población, que es la más afectada en el momento. Entonces, todo esto conjuga, yo podría decir, conjuga un universo de muy diversos tipos de respuesta subjetiva, de lo cual lo que yo más conozco porque trabajo clínicamente, porque recibo consultas por ello, etcétera, tienen que ver más con los sectores medios, menos con los sectores que están siendo afectados en este momento, a donde hay muchos psicólogos trabajando, pero que son de centros de salud mental o servicios de salud, etcétera, en Buenos Aires y el conurbano, y que ellos podrían mejor dar cuenta de qué pasa con esos grupos poblacionales. Algunos de en algún momento dije lo que estamos atravesando es una especie de crisis catastrófica de un sistema de altísima inestabilidad, que finalmente, y por lo tanto, hacia dónde va a derivar o cómo va a seguir sucediendo después, no tenemos casi ninguna certeza. Todo lo que yo diga, además, son hipótesis. La primera aclaración que quiero hacer es que yo me resisto mucho a utilizar categorías psicopatológicas para catalogar malestares que son respuestas a situaciones extraordinarias. Lo digo porque han circulado algunas investigaciones que hablan de un tsunami de enfermedades mentales, de una pandemia de enfermedades mentales, etcétera, que cuando uno revisa la investigación están realizadas con herramientas de screening poblacional de salud mental de origen anglosajón, jamás testeadas en una población en situación tan extraordinaria como esta, y digo jamás testeadas porque esta situación no sucedió nunca. Ese es el punto. Y no sucede, ninguna herramienta ha sido testeada en esta situación y aplicadas a muestras poblacionales de las que se toman rápido, como para las encuestas, electorales, digamos, que no representan estratificadamente la población. Hecho esto, de ahí deducen no sé cuántos indicadores psicopatológicos que estaríamos. A mí, primero, porque hubo todo un debate además en esta semana, un debate sobre la angustia en lugar de la salud mental en la toma de decisiones con respecto al cuidado general de la pandemia, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es un debate que hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que para cuando se toman las medidas hay que tener particularmente en cuenta la salud de la población y especialmente de algunos grupos que desde el punto de vista de la salud mental son altamente vulnerables, y curiosamente no voy a poner en este caso
por ejemplo, a las personas, es algo que estamos comentando, no lo puedo constatar, salvo como hipótesis, pero estamos comentando con algunos profesionales y colegas que las personas, así consideradas como teniendo padecimientos psicológicos severos o subjetivos severos, que han tenido antecedentes de internación, pero que están integradas comunitariamente, que tienen tratamientos ambulatorios y que mantienen los tratamientos, no han empeorado, no son las personas que más problemas tenemos. No sé si ustedes lo observan también en la clínica, pero son las personas, asombrosamente una de ellas me dijo, si yo estuve encerrada en un manicomio, dice esto, estar en mi casa es joya, me dijo. En cambio, sí se han transformado en grupos de riesgo, pero no de salud mental, sino de afectación pandémica, las instituciones totales, entre ellas las grandes instituciones psiquiátricas, donde además las personas que están internadas están padeciendo el hecho de que para preservarlas del contagio se han suspendido todas las visitas, los contactos con el exterior, etc. Este es un elemento que quería decir. En cambio, por ejemplo, los niños, que acá quiero decir, no es que sea un grupo particularmente vulnerable, sino que es un grupo particularmente importante, ¿no? Entonces, la primera categoría que yo usé bastante para pensar esto, que son todas hipótesis, fue la categoría de duelo. Más que de impacto traumático, usé la categoría de duelo. Estamos todos, de una manera u otra, atravesando un duelo, ¿no? Y un duelo, como todos los duelos, convoca a los otros, o sea que es bastante probable que uno se encuentre en determinado momento penando por dolores viejos, que pareciera como que se reabren, o penando también por planes, proyectos o futuros que empieza a sentir como poco probables. Esa es la primera. La segunda categoría que utilicé desde el punto de vista teórico, la tomé, es esfuerzo adaptativo. ¿De dónde tomé el concepto de Piaget, el concepto de adaptación de Piaget? Para Piaget la adaptación es como una banda de Moebius, digamos, ¿no? Tiene una doble faz que es la asimilación y la acomodación. Entonces tomé metafóricamente eso y dije, estamos haciendo todos un impresionante esfuerzo adaptativo a una situación absolutamente anómala en el sentido distinta e impensada. O sea, cuando yo pienso lo que yo estaba haciendo en diciembre, ni me imaginaba estar ahora en la situación en que estoy ahora. Entonces, de acá en adelante, es evidente que cualquier imaginación de futuro puede ser frustrada, ¿no? Ahora, para adaptarse a esa situación, y si uno toma la idea de Piaget, hay un doble movimiento. Ese doble movimiento es un movimiento de asimilación y uno de acomodación. Asimilación es transformar la situación para adecuarla a uno. Y acomodación es transformarse uno para adecuarse a la situación. Ahora, si uno lo piensa, los niños tienen una capacidad de adaptación mucho mayor que los adultos, y los adultos tienen una capacidad de adaptación mucho mayor que las personas adultas mayores, como decimos nosotros, o los viejos, porque hay una parte importante de la capacidad de adaptación que es flexibilidad, una cierta flexibilidad frente a lo nuevo, que para los niños el mundo es nuevo. Ese es el tema. Nosotros sentimos que el mundo cambió, pero para ellos, para los niños de 4, 5, 6 años, el mundo es así, va a empezar a hacer esto, ¿no? Para ellos el mundo es nuevo. Entonces los niños pequeños, muy pequeños, digamos los niños de 0 a 1 año y medio, 2 años, en realidad su bienestar depende de cómo estén los padres. El mundo está el mundo de ellos está fuertemente constituido por lo íntimo familiar, por el contacto, casi diría, cuerpo a cuerpo con los padres, criadores, hermanos y las personas más cercanas. Después empieza un largo adiós, como diría Chandler, o sea, la vida consiste después en ir abriéndose al mundo y al exterior. Entonces ya cuando hablamos de los niños en edad preescolar institucionalizados, ya apareció la maestra, aparecieron los compañeros, aparecieron los otros niños. Los niños de 3, 4, 5 años se enamoran, forman amistades, enemistades, etc. Y hay algo de esa vida social que está cerrada en este momento, está
Y todavía yo les diría, los veo muy pequeños para establecer este vínculo que nosotros establecemos por la pantalla con los amiguitos, porque el vínculo de los niños es un vínculo muy cuerpo a cuerpo con los amiguitos. Estoy hablando de los niños preescolares. En cuanto a los niños en edad escolar, por supuesto, se cortó la escuela. Y la escuela es una institución fundamental de la infancia, para bien o para mal, y es el espacio por definición, es la institución extrahogar que tienen los niños. Pero por ahí eventualmente algunos tienen más posibilidad de contacto, pero además hay una extrema preocupación por el aprendizaje, cuando en realidad todos estos niños están haciendo otros aprendizajes. Pero el problema de los chicos, el problema de los niños, es que en la dupla asimilación y acomodación, ellos tienden fácilmente a la acomodación, o sea, tienden a acomodarse a la situación de manera tal que esto va a constituir también una parte de su producción de subjetividad. No necesariamente van a estar, no necesariamente tienen que presentar síntomas graves, pero vamos a ver con el tiempo cómo se construye esto. Yo estuve revisando mucho un texto de Anna Freud, que se llama Los niños y la guerra, que es lo escribe durante la experiencia de los bombardeos a Londres en la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres estaban en la guerra, la mayoría de ellos, o buena parte de ellos, las mujeres trabajaban en las ciudades, ocupaban los lugares de trabajo, y la ciudad de Londres era permanentemente bombardeada. Entonces lo que se decide es crear albergues en el campo, retirar los niños de las familias y llevarlos ahí para protegerlos de los bombardeos. Uno de esos albergues lo dirige Anna Freud y trabaja mucho. Lo interesante es leer los diálogos con los niños y qué es lo que ella plantea como factores protectores, la necesidad de los chicos de la respuesta, la necesidad del diálogo, la construcción imaginaria que a veces hacen con respecto a las situaciones, y también la impresionante capacidad de adaptación a las situaciones, ¿no? Y la respuesta frente al temor o no temor, fuertemente ligada al temor o no temor de los adultos que los cuidan. Esto por decir un ejemplo, para tomar un grupo que habría que tener particularmente atención. Otro grupo que creo que hay que tener particular atención son las personas, los adultos mayores. Esto hablábamos hoy en dos líneas. Una, la línea de los geriátricos, otra vez las instituciones totales están apareciendo como espacios donde la forma moderna de cuidado de determinadas poblaciones construye estas instituciones totales que frente a una epidemia de corte infeccioso de esta magnitud adquieren un lugar de particular riesgo. A mí me parece y otra cuestión con respecto a los adultos mayores, que ayer lo hablaba con algunas personas, es que nosotros, nuestra generación, nosotros somos los que lo logramos hacer, somos inmigrantes digitales, pero no necesariamente lo lograron hacer todos y no necesariamente lo necesitaban hasta ahora en su vida. O sea, por ahí preferían el trámite cara a cara, por ahí preferían el banco en el cajero, por ahí utilizaban el teléfono como la manera convencional, pero no una videollamada, y toda esa brecha en el uso de formas de comunicación digital aparece claramente como un factor de soledad en estos momentos, ¿no? Algunas personas me decían, bueno, sí, yo puedo inclusive aprender a hacerlo, pero no me acostumbro, ¿no? En el otro extremo hay gente que está sobre socializada ahora. Sí, el no poder cortar por ahí en esto de estar en la pantalla, ¿no es cierto? De estar todo y que en la pantalla se hace todo, digamos, en la pantalla se trabaja, se socializa. Es en esta época que yo estoy empezando a usar anteojos permanentemente. Antes lo usaba solo para lectura, porque es muy cansador para la vista. Bueno, un grupo de particular riesgo en salud mental es justamente el personal de salud. Vos ahí recién hablabas, bueno, estuviste haciendo esta diferencia entre aquellas cosas que van a afectar dependiendo de la pandemia, como es los cambios en las condiciones de vida general, ¿no es cierto?, de las adaptaciones a un montón de nuevos comportamientos y demás que vamos a tener que tener, y también las consecuencias que va a tener en algún punto la situación de cuarentena y de aislamiento, dependiendo de cómo va siendo en cada persona y en cada provincia y en cada grupo las formas
particulares de cada uno. Y bueno, comentaste recién ciertas hipótesis que vos estabas teniendo, principalmente las que se van sucediendo en este contexto presente, ¿no es cierto? Ahora, si pensamos un poco a corto o mediano plazo, no sé si a largo plazo, ¿qué consecuencias puede tener esta situación que estamos viviendo ahora en la salud mental? ¿Cuáles te parecen, siempre haciendo hipótesis, como ya hemos dicho, porque no tenemos referencias directas, cuáles te parecen a vos que pueden ser algunas consecuencias que pueda traer esta situación actual que estamos viviendo en la salud mental de las personas? Cualquier cosa que diga es una hipótesis frágil, absolutamente frágil, ¿no? Yo creo que se han mostrado dos tendencias sociales contrapuestas. Una que está muy ligada a lo que uno podría llamar el paradigma inmunitario, o sea, a la generación por la vía de las medidas que se toman de cuidado, de una cierta sensación de peligrosidad del otro, que ya se venía instalando socialmente, ¿no? Y una cierta cerración al contacto más cercano, y otra, la aparición de una revisión, ¿cómo podría decir? Los fenómenos catastróficos, las catástrofes, ponen todo pata para arriba, y entonces cuando se pone todo pata para arriba, lo que parecía invisibilizado se visibiliza, ¿no? Entonces yo me pregunto si para mí va a ser posible volver a tomar un transporte colectivo hacinado en las condiciones en que me trasladaba en la ciudad, o subirme a un auto y viajar en un alto nivel de estrés de acá hasta la Universidad de Lanús un viernes a las 6 de la tarde, cuando salen 3 millones de personas de la ciudad de Buenos Aires, porque si hay algo que hemos descubierto, también hay cosas que la gente mucho lo dice, pero si hay algo que se ha descubierto en la cuarentena, es que hay cosas que ya no se querrían volver a hacer, ¿no? Hoy me decía una alumna del doctorado, me decía, ahora me di cuenta que en mi casa entra el sol a la mañana, ¿no? Y personalmente no extraño en absoluto los lados más pesados de la vida en un gran conglomerado urbano, las horas de viaje, el transporte en los momentos más densos del transporte diario, que además es uno de los problemas por los cuales no se puede poner en funcionamiento en este momento el AMBA, o sea, la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. No sé cómo se va a hacer para volver a trasladar, mientras exista el virus, para volver a trasladar toda esa gente, porque ese es un núcleo central de contagio. Entonces, pero yo tampoco lo extraño, como quizás probablemente mucha gente no extraña el ruido, no extraña la polución, no extraña. Se nos ha desenmascarado una parte importante de nuestras vidas que era una parte incómoda. Entonces, en parte, volver a acostumbrarse a naturalizar esa incomodidad no va a ser fácil. No va a ser fácil. Por cierto, que también las formas de entretenimiento, las formas de construcción de lazo social, etcétera, van a estar transformadas, ¿no? Y probablemente la relación entre generaciones también, porque en estas situaciones se transforman las relaciones entre generaciones. Ahora, si la gente va a ser más doliente o más feliz, o si va a tener más momentos de alegría o más momentos de infelicidad, eso va a depender de cómo evolucione la situación en términos de accesibilidad a bienes básicos y seguridades básicas, que son como el piso desde el cual se desarrollan o no las potencialidades de disfrutar de la vida, digamos, ¿no? Y bueno, justamente en relación a eso último que estás diciendo, o sea, nombraste el tema del transporte y demás como algo a tener en cuenta en un futuro. Y en la actualidad, en relación a la salud mental, el Estado está tomando algunas medidas para atenuar estas posibles consecuencias que pueda tener en la salud mental la situación actual. ¿Hay algún tipo de estrategia que desde el Estado se esté implementando actualmente, para lo que está sucediendo actualmente? A ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos del Estado? Porque la Argentina tiene un sistema de salud absolutamente fragmentado y con toma de decisiones totalmente, con toma de decisiones provinciales, municipales y nacionales. Entonces, si me preguntás qué es lo que está haciendo el Estado Nacional con respecto a la salud mental, el Estado Nacional tiene pocos efectores en salud mental, le quedó creo que
el Laura Bonaparte y el Hospital La Colonia Montes de Oca, y creo que ha desarrollado una serie de normativas que se discuten en el COFESAM, en el Consejo Federal de Salud Mental, y que también están fuertemente influidas por lo que es el Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental, que son normativas para ir incorporando acciones de salud en las prácticas e ir contemplando las problemáticas de salud mental dentro de lo posible. Eso, si uno abre las páginas, las encuentra, y eso, como yo soy seguidora de lo que hace, por ejemplo, el Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental, etcétera, uno lo ve. Que algunas tuvieron que ver con la asistencia en salud mental, con otras tienen que ver con la salud mental del personal de salud, otras tienen que ver con algunos grupos que se consideran vulnerables, etcétera. Después nosotros tenemos desde un municipio en Tigre que ha habilitado la asistencia en los consultorios psicológicos, hasta otros lugares donde no está habilitada. Por poner un ejemplo, tenemos un problema central con las instituciones psiquiátricas y la atención de las personas que requieren asistencia en salud mental, que se está tratando de brindar por las vías por las cuales se brindaba previamente. Y si me preguntás si hay un programa nacional de prevención de salud mental en términos de la pandemia, no, pero ha habido, como teléfonos hay en cada lugar, en cada provincia, en cada municipio, hay teléfonos a los cuales se puede acudir. Hay algunos municipios que tienen específico cuidado con personas de tercera edad, las cuales llaman telefónicamente y hacen seguimiento. Eso también lo saben. Yo no sé cómo es la situación en Córdoba, por ejemplo. Era un poco con esto de Córdoba, que sí también tenemos las mismas estrategias que estás comentando vos a nivel de Buenos Aires, digamos. Hay teléfonos para llamar por situaciones de violencia y abuso. Quizás esos teléfonos están desbordados. El PAMI está tomando una serie de medidas para pensar la problemática familiar de las personas, familiar y de las personas que están en geriátricos. Ahí no te puedo decir, a mí no me parece justo cuando se dice que no se tiene en cuenta la salud mental, porque yo veo permanentemente acciones, pero son acciones que uno las puede ir tomando municipio por municipio. Entiendo que una buena parte de la gente que dice que no se tiene en cuenta la salud mental es porque no se colocó, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires y AMBA, la atención psicológica particular como un servicio esencial. Entonces no se habilitaron los consultorios particulares. A mí me parece que para algunos casos la consulta no es reemplazable por la consulta virtual, que es lo que estamos haciendo todos, pero que para eso se necesita un protocolo muy claro de bioseguridad. Y que esto tiene que ser realizado por seguridad, por necesidad del paciente y no por necesidad del profesional. Eso creo que es necesariamente así. Hay toda una pregunta que se formula en los terapeutas de niños, sobre todo cuando trabajan con niños pequeños. Hay estrategias asistenciales que algunos pueden desarrollar, otros no. Los psicopedagogos tienen las mismas preguntas. Ahí hay muchas cosas para dilucidar, poniendo en juego entre el riesgo de en general de la pandemia y el riesgo en términos de salud mental, cómo se toman acciones de redes también de contención de las personas, y no solamente de atención individual, pero sin descartar como para que una persona pueda hacer una consulta si la necesita. Bien, sí, están habilitados los canales y la gran mayoría de las obras sociales aceptan la atención online, pero bueno, hay como toda una demanda por ahí, esto hablando desde el sector de la atención privada, digamos, en consultorio, una demanda sobre que se habiliten los consultorios. Pero bueno, también es esto que vos decís sobre la necesidad también de que eso tiene que ser reglado bajo un protocolo estricto de bioseguridad, porque si no todo el cuidado que estamos haciendo hasta este momento se perdería ahí, ¿no? Entonces habría como un riesgo que no se estaría del todo midiendo, ¿no es cierto? Yo lo que digo, por ejemplo, el otro día, el domingo, estaba hablando con unas amigas que son colegas y están en otros países, una de ellas en un país europeo, y me decía que ella estaba ya en condición ahora de abrir el consultorio individual, iba a empezar a atender a algunos pacientes en consultorio, pero las normas que tenía eran, por ejemplo, tiene que comprar una especie, ella es psicoanalista, ¿no? Tiene que comprar una especie de sobresuperficie para el diván, que es de un material descartable, o sea, se utiliza con ese paciente y después se tira. Es uno por consulta. El sillón, desde donde atiende, tiene que estar a 2 metros de la cabecera del diván, a 2 metros de donde está la persona, y se atiende con barbijo, por poner un ejemplo. Y además, entre paciente y paciente hay que hacer todo un ritual de desinfección del espacio,
lo cual hacía que más o menos ella calculara que lo que podía atender en una tarde era la mitad de las personas que había atendido previamente. Y en general la decisión que ella había tomado era seguir prácticamente con todas las personas que atendía virtualmente, salvo 2 o 3 situaciones excepcionales. Y Alicia, teniendo en cuenta esto, digamos, de lo que es la práctica privada más la práctica a nivel público, digamos, con estos soportes que se han creado de teléfonos y de distintas estrategias que ha ido brindando dependiendo de cada municipio, provincia o desde nación, ¿qué pensás vos o cuáles crees vos que serían a futuro las políticas necesarias que se debería implementar para poder atender las posibles consecuencias que tenga esta situación actual? A nivel de las políticas ya, ¿no es cierto? Pensando en políticas o en intervenciones más puntuales que se requieran para poder abordar en el futuro las consecuencias de la pandemia y de la cuarentena. Yo tengo impresión que primero que este es el año 2020, era el año de reconversión de todas las grandes instituciones de internación prolongada, digamos, ¿no? Y creo que eso lo va a tener que poner en cuestión y agilizar la situación de pandemia, porque han demostrado su fragilidad. Y creo que buena parte de ese recurso tiene que estar destinado a ampliar la cobertura en salud mental, pero no solamente en términos de asistencia individual caso por caso, sino también todas las redes de contención comunitaria para las problemáticas que van a aparecer. Hay alguna que, por ejemplo, creo que no comenté acá, pero creo que es para que trabajarla interdisciplinariamente, se están formando equipos para eso, que es el problema de la muerte sin ritual. O sea, ayer tuvimos un pueblo que se contagió porque una señora de 80 y pico años se enfermó porque fue al velorio de su nieto, un muchacho de 19 años, que probablemente debe haber muerto en un accidente, y entonces clandestinamente se hizo un velorio y ahí se volvió a transmitir la enfermedad en el pueblo. Y esto yo lo muestro, lo traigo por 2 causas. Una, por la necesidad que la gente tiene, que toda cultura tiene, de hacer algún tipo de ritualización alrededor de la muerte, y la historia que la Argentina tiene alrededor de las desapariciones y la muerte lo muestra. Y, por cierto, de la importancia que esto tiene para la subjetividad de las personas. Entonces, y finalmente, para mostrar que esto no es una cuestión de buenos o malos, ¿no es cierto? O sea, es cierto, complicaron la situación de todo un pueblo, esta señora se puso en riesgo porque es una persona de grupo de riesgo, etcétera, etcétera, pero quizás porque no tenemos suficientemente armado qué respuesta dar hoy en día a estas situaciones, y no solamente por las muertes de coronavirus, sino porque tampoco están sucediendo los rituales, los velorios, etcétera, de las muertes que suceden naturalmente. No sé si pongo un ejemplo. Entonces, cuando estábamos discutiendo, alguien decía que armar un equipo interdisciplinario, pero esto no lo tienen que pensar solo los psicólogos y lo tienen que pensar los antropólogos, y eventualmente en ese equipo también tiene que haber personas que representen las religiones. O sea, es un equipo más allá de lo interdisciplinario, es interpensamientos, digamos, o intersaberes. Las políticas futuras deberían estar destinadas principalmente a trabajos más, o sea, asistenciales, pero no desde lo individual, sino desde una estrategia comunitaria que pueda empezar a ayudar a elaborar todo este tipo de situaciones en las que las personas normalmente, entre comillas, podían estar insertas y que dado este contexto, no. Que eso podría ser las consecuencias de esta situación, que esta situación puede generar. Pero además porque hay como restitución, hay que restituir cuestiones de lazo social. Yo no estoy diciendo que no se necesite la consulta individual, pero yo he trabajado con poblaciones al final de una guerra. He visto los niños, cómo los niños elaboraban colectivamente la situación de guerra a partir de los juegos, y cuando nosotros en el hospital psiquiátrico, en ese lugar, abrimos los grupos de admisión, pensando que eran para admisión, para tratamiento individual, se nos llenaron los grupos de gente que no quería tratamiento individual, que quería venir a los grupos para compartir las situaciones que había atravesado común con los otros y generar un espacio de pensar, hablar y escuchar sobre esas problemáticas. Entonces creo que vamos a tener que diseñar un nuevo rediseño de pensar los servicios de salud mental de otra manera. Quiero decirles que, por ejemplo, anteayer me contaba una persona de un centro de salud mental, de un centro de atención en salud mental del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que el hospital de día lo están manejando por Zoom.
y funciona. O sea que están encontrándose en el hospital de día por Zoom y funciona. Esto no quiere decir que dejemos después la asistencia toda en virtual. Lo que quiero decir es que cosas que no hubiéramos pensado hacer nunca, estamos pensando hacerlas. Entonces, otras cosas se nos van a ocurrir que quizás ahora no se nos habían ocurrido. Pero lo que pasa es que tenemos que tener la capacidad y la flexibilidad sin renunciar, en todo caso, a determinadas herramientas teóricas que son fundamentales. Tenemos que tener la flexibilidad de pensar otra forma de desarrollo de las prácticas. Y eso depende también, y depende mucho también de cómo evoluciona el sistema de salud. Sí, un poco esto que vos nombraste al comienzo, el tema de la asimilación y la acomodación, ¿no? O sea, no es que vamos a renunciar a cosas que hacíamos antes, sino que es incorporar y acomodarnos a la nueva realidad que nos toca en este momento. Y desde ahí poder generar las cosas que el contexto nos permite. Hay algo muy interesante que ha pasado en la práctica clínica, que es que el usuario del servicio y el profesional saben que están atravesando la misma situación, ¿no? El otro día escuchaba una persona que es usuaria de servicios, me decía que había pensado pedirle una consulta virtual a su psiquiatra, ¿no? No es una paciente mía, sino que yo hablo con ella de vez en cuando. Entonces le digo, ¿necesitas medicación? Me dice, no, tengo. ¿Y tenés alguna dificultad? No, en este momento estoy bien. Dice, pero ella debe necesitar la consulta. Ella estaba pensando en la necesidad que su psiquiatra podía tener de tener más consulta en este momento atendiendo la circunstancia. Entonces dice, ahora que autorizaron la consulta virtual, dice, y capaz ella las debe necesitar, dice, o sea que hablamos un rato, le cuento cómo estoy, qué sé yo, controla que esté bien la medicación, y ella debe necesitar la consulta. Y yo pensé que extraño, porque invirtió la situación de cuidado. Estamos como todos en la misma en eso. Y bueno, en base a esto que venís diciendo sobre las nuevas, digamos, el nuevo cambio, o más que cambio, como incluir un poco más fuertemente la mirada esta más comunitaria, el tema de la interdisciplina, bueno, más las cosas que puedan derivar de este contexto. ¿Qué crees que hace falta en la formación de los futuros profesionales? ¿Qué crees que hay cosas hace falta incluir o modificar en la formación de los futuros profesionales? Yo creo que vamos a tener que revisar las currículas por dos cosas. Una, porque este impresionante esfuerzo adaptativo que hemos hecho los docentes universitarios de golpe para trabajar un dictado virtual de una materia, nos va a obligar a revisar buena parte de nuestras prácticas. Segundo, porque yo les decía, en mi caso por lo menos, apareció claramente esto de que dice Rancière, el maestro ignorante, ¿no? Porque para trabajar con estos sistemas virtuales los alumnos nos ayudan bastante. Son como mucho más expertos que nosotros, y algo del lugar del saber se revierte, y algo del construir un saber conjuntamente se favorece. Y creo que vamos a tener que revisar el perfil profesional en cuanto a la necesaria articulación interdisciplinaria de problemas altamente complejos que implica el abordaje de los problemas de salud mental, porque yo lo que veo es que buena parte de nuestra formación está excesivamente centrada en un solo campo disciplinario, en una sola práctica, con dificultad de abordar los problemas en la complejidad real. Creo que eso es uno de los puntos en la articulación teoría-práctica más importante. Entonces, poder pensar la problemática de salud mental en su multidimensionalidad y dentro del campo general de la salud, y no pensarnos como nos venimos pensando hasta ahora los que atendemos la psicopatología. Teniendo en cuenta un poco esto de pensar lo multidimensional y demás, también el tema, además de la formación de grado, ¿qué pensás que también hace falta incluir en una formación más allá de la formación de grado, en la formación de posgrado, sobre esta cuestión, sobre todo me quedé con esta idea de lo multidimensional, o sea, de incluir la salud mental dentro de la salud, que por ahí a los psicólogos nos cuesta mucho por nuestra formación, sobre todo los que ya tenemos un poco más de años de recibido. ¿Cómo crees qué contenidos o por lo menos temáticas básicas crees que es necesario incluir? Creo que hay que ampliar la formación en algunos enfoques sociales de las problemáticas de salud y salud mental.
Creo que los psicólogos tienen que tener, las psicólogas, los psicólogos tenemos que tener. Bueno, yo he sido inventé la cátedra de salud pública y salud mental en la Facultad de Psicología de la UBA en la reforma curricular del 85, porque tenemos que comprender mejor el campo en el cual nos situamos y tratar de tener un acceso al diálogo con otros campos disciplinarios que no nos haga reducirnos o creernos que trabajamos exclusivamente con el individuo, una categoría que está en revisión, digamos, ¿no? Y aún los que trabajan supuestamente, teóricamente con la categoría subjetividad, muchas veces cuando uno los aprieta un poco están pensando en el individuo, no en el sujeto. Subjetividad es otra cosa. Bien, bueno, como para ir cerrando me quedo así como con algo que me parece súper importante y que tiene que ver con esto que estás diciendo, que lo nombraste al comienzo, esto del multiverso de respuestas subjetivas que dijiste. Dijiste al comienzo el multiverso de respuestas subjetivas. Me quedo con esto. Multiverso dijiste. Multiverso de respuestas. Fue como una palabra muy moderna. No lo recuerdo, multiverso no lo recuerdo. Sí. El universo de respuestas. Puede ser el universo y escuché el multiverso. Bueno, el universo de respuestas subjetivas. Me quedé con esa idea del universo de respuestas subjetivas que tiene que ver con esto que estás nombrando ahora, como de poder ver las subjetividades. Y también esto de no catalogar en este contexto nada desde lo psicopatológico, sino desde las respuestas emocionales de las personas. Mira, yo observo algún tipo de respuesta en este momento que a mí es cierto lo que dicen de que hay gente que tiene dificultades de sueño, es cierto lo que dicen que hay mayor consumo de alcohol o de ansiolíticos, debe ser cierto, yo no lo sé, no lo confirmo. Soy una investigadora, hasta que yo no hago una investigación en serio no confirmo nada, pero supongo que puede ser probable. Es bastante probable que haya gente que tiene momentos de mucha angustia y creo que debe ser así. No he constatado, pero eso no lo vamos a saber con el tiempo, si hay indicadores mayores de suicidio, cosas por el estilo, pero quiero decir una cosa, las grandes crisis económicas, desde la crisis del 30 hasta el fenómeno de Grecia, muestran que la gran crisis económica y el aumento del desempleo tiende a aumentar el suicidio. O sea que ahí no sé si se lo asignaría a la epidemia, a la pandemia o al aislamiento, o tendríamos que verlo en términos mucho más generales. Pero también observo, por ejemplo, una cierta sensibilidad particular que la gente tiene en este momento, una oscilación entre momentos de disfrute de lo cotidiano muy importantes y momentos de tristeza que no me gustaría psicopatologizar, porque me parece que promueven una reflexión sobre sí, sobre el otro, sobre la vida, lo que pasa con aquel con el cual uno convive, la relación con las personas queridas, etcétera, que me parece muy, muy importante. Una valorización también de los vínculos, del tiempo dedicado a los vínculos, porque yo me pregunto, el otro día veía que la gente ya está comprando pasajes para viajar, ¿no? A partir de septiembre, que están muy baratos. Y uno de los destinos era Brasil. Yo decía, debe haber un sector de la población que no sabe que no va a estar tan sencillo viajar a Brasil en esta... ¿Cuál es la realidad? Claro, ¿cuál? Pero por otro lado, esta cuestión que apareció en las últimas generaciones, llamémoslo así, de esto de estar siempre generando una necesidad del viaje a otro mundo, ¿no está generada por alguna incomodidad con el mundo y la vida cotidiana? ¿No hay algo de eso? ¿No es que de vez en cuando necesitamos salir de la vida para hacer? Porque a veces la gente no es que viaja para conocer otra cultura, etcétera. Yo no juzgo a nadie, a mí me encanta viajar, pero quiero decir, pero a veces lo que hacen es trasladarse a otro lugar y entrar en un lugar de descanso que lo que hace es aislarlos y alejarlos de lo que es su cotidianeidad. Entonces, alguna vez un joven que yo atendí hace muchísimos años, terminando el tratamiento me regaló un cuadro y me dijo, antes yo me pasaba todo el año esperando que lleguen las vacaciones. Tenía que ver con lo que dice, y ahora estoy viviendo cada día que vivo con algún nivel de expectativa, con algún nivel de sufrimiento y algún nivel de placer, como una mayor intensidad en lo cotidiano. Entonces digo, quizás nos toca aprender ahora un disfrute mayor de lo cotidiano.
y cómo armar un cotidiano que no sea un cotidiano del cual nos tengamos que fugar definitivamente una vez al año. Me gustaría si nos podés regalar algún tipo de reflexión o de síntesis final sobre algo de lo que vos estés pensando o lo que vos consideres sobre, bueno, todo esto que hemos estado hablando, sobre la situación actual, sobre la atención o la forma en la cual vamos a poder en el presente y en el futuro abordar las consecuencias de esto. O sea, una reflexión o una síntesis sobre esto, si nos pudieras obsequiar algo de eso. Cada persona piensa también desde su experiencia de vida. Yo soy de la generación que ya estaba viva cuando la epidemia de polio. O sea, vi aparecer, viví una epidemia de polio. Yo era muy pequeña, pero tengo el recuerdo así de la atención de mis padres, además, y de que mis primos los llevaron de Córdoba, de Buenos Aires a Córdoba para alejarlos de la ciudad. Después vino la vacuna, yo soy de la generación que fue vacunada contra la viruela, por ejemplo. Se erradicó la viruela del mundo, un logro que tuvo la OMS. Y soy de la misma generación que, ya siendo una persona que me dedicaba a la salud pública, vi nacer una epidemia que fue la de SIDA, una enfermedad absolutamente nueva. Vi renacer epidemias que se consideraban pasadas. Por ejemplo, cuando García Márquez escribió El amor en los tiempos del cólera, lo quiso decir el amor en la época ñaupa, digamos. Y sin embargo, vimos reaparecer el cólera, la aparición en determinados lugares de enfermedades que no son frecuentes de esos lugares, el dengue en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Entonces he visto cómo hubo un momento en el cual la humanidad tuvo la sensación de que podía vencer cualquier enfermedad, de que podía dominar la naturaleza, de que de ahí al infinito se iba a producir una esperanza de vida cada vez más alta, etcétera, etcétera. Y creo que esa ilusión es la ilusión que se está derrumbando. Entonces, lo último que yo dije es la característica de lo que dije en otra entrevista, que no lo dije acá. Estamos en una circunstancia en la cual hay que reubicar la posibilidad de la muerte en la cuenta de la vida, como diría Freud. Prácticamente estábamos en una sociedad que estaba fuertemente inclinada a poner la muerte entre paréntesis. Pero reubicar la muerte en la cuenta de la vida no necesariamente significa únicamente angustia y sufrimiento. También significa otra ubicación con respecto a la temporalidad. Y creo que con respecto a nuestras prácticas en salud mental van a depender mucho si a partir de esta experiencia se reconoce la necesidad de que la salud funcione como un derecho, y la salud mental también como un derecho, y por lo tanto como una responsabilidad del conjunto de la sociedad, o si seguimos en la vía de lo que estalló terriblemente en los países europeos, de ir transformando los servicios de salud en un mercado más con accesibilidades diferenciales según las características y las posibilidades de cada persona. Bueno, te agradezco muchísimo, Alicia, este rato en esta tarde para charlar sobre esto que nos está atravesando, como dijimos en algún momento, a todos por igual. A todos por igual, con las diferencias también que ya fuimos hablando. Así que bueno, te agradezco mucho, te mando un abrazo enorme. Les agradezco mucho a ustedes haberme invitado, les mando un saludo a todos los de la Universidad de Córdoba, ahí donde yo pasé quizás... Hoy es 29 de mayo además, ¿eh? Sí, por Claro, sí. Es el año que en ese año yo entré a la universidad, en Córdoba. Es un día, una entrevista en un día muy especial. En un día muy especial, sí. Tiene que ver con esto realmente tan interesante que ha planteado Alicia en términos de poder repensar en términos críticos los procesos de la vida cotidiana, ¿no? Claro. Es decir, tan claramente esto tan interesante que has planteado, esta metáfora del viaje. Una entrevista en un día muy especial. En un día muy especial. Sí. Tiene que ver con esto realmente tan interesante que ha planteado Alicia en términos de poder repensar en términos críticos los procesos de la vida cotidiana, ¿no? Es decir, tan claramente esto tan interesante que has planteado, esta metáfora del viaje, cómo esta necesidad de encontrar algo que parece que en lo cotidiano no tenemos, ¿no? Y que aparece muchas veces ahora
en términos de que también esta situación yo observo por los relatos, por los diálogos, por lo que venimos trabajando, que no solamente ha desenmascarado algunas cuestiones en el orden de la política, de la economía, sino también de la fragilidad del humano, ¿no? Es decir, ciertas cosas, hay mucha gente que se ha encontrado con un vacío, por decirlo así, ¿no? Porque todo lo demás estaba armado como superficialmente por esta gran demanda de la sociedad de consumo, ¿no? Y cuando el consumo se cae, es como si hay algo que está faltando, ¿no? Es decir, cómo hemos sido en cierta manera matrizados, ¿no? En esta lógica del mercado, donde el mercado tiene un impasse, como en este momento, y produce determinados desequilibrios, ¿no? Porque es real. Entonces, realmente muy interesante. Bueno, Miguel, muchísimas gracias.